Biblias, por favor, el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 3. Estamos meditando en una serie de mensajes en el cual nos vamos preparando el camino. Vamos preparando el camino. El domingo pasado meditábamos en el trabajo de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Juan el Bautista, que justamente fue llamado a preparar el camino para el Señor. Decía el texto, Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Así era el anuncio que Juan el Bautista hacía. Juan el Bautista preparó el camino para el Señor. Mejor dicho, nos fue preparando, nos preparó para recibir al Señor. Nos enseñó cómo debemos nosotros prepararnos para recibir al Señor. Y decíamos que al Señor se le recibe cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a Dios. Es la única manera de recibir al Señor, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y volvemos a Dios. Por eso Juan decía lo siguiente, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Hoy quisiera que meditemos en cómo Jesús se preparó para su ministerio. El domingo pasado, cómo Juan el Bautista nos fue preparando. Pero a partir de hoy, los siguientes domingos, cómo Jesús se preparó para su ministerio. Y la escena que vamos a estar usando como central es justamente la escena del bautismo de Jesús. Ya lo comenzamos a leer el domingo pasado y lo vamos a continuar leyendo. La escena de Jesús va a ser el centro por el cual vamos a estar meditando. Lo que ha sucedido en esa escena del bautismo de Jesús y alrededor de ella. Porque allí encontramos evidencias de cómo Jesús se preparaba. No solamente que se preparó, sino cómo se preparaba. Hay una acción constante en Jesús de estar preparándose. Y en estas evidencias, como le digo, vamos a estar meditando hoy y los siguientes domingos. Si ustedes le prestan atención, vamos a mirar los 4 evangelios, cómo nos presentan esta escena del bautismo. Y a partir de allí, cada uno de los evangelios nos muestran algún detalle diferente. Por ejemplo, Mateo y Marcos, después del bautismo, lo que nos hablan es acerca que Jesús va al desierto y tiene allí las tentaciones. Juan, cuando nos cuenta acerca del bautismo, dice que después del bautismo, cómo fueron apareciendo los primeros discípulos del Señor. Y Lucas nos cuenta que Jesús tenía unos 30 años y que era conocido como el hijo de José. Cada uno de los evangelios nos muestran una parte diferente, un aspecto diferente de cómo Jesús se fue preparando. Pero seguimos usando la misma escena, la escena del bautismo de Jesús como el centro para poder estudiar cómo Jesús se fue preparando. ¿Tiene Lucas? ¿Sí? Lucas capítulo 3. Téngalo abierto allí, ya lo vamos a leer. Yo lo quiero meter en la escena primero. Voy a leer un pasaje de Mateo, pero usted tenga Lucas allí, ¿sí? Para ver qué es lo que dice Mateo acerca de este bautismo de Jesús. Dice, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Los que vinieron el domingo pasado se van a acordar que este fue el pasaje que meditamos el domingo pasado. Los que no vinieron, ahora saben de qué hablamos el domingo pasado. ¿Sí? ¿Mateo qué? Mateo 3. Pero usted busque Lucas. Yo soy el que necesita que tú me bautices, le dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige.
Otra versión dice, debe cumplir con toda justicia. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Acuérdese, Mateo nos dice que cuando Jesús salía, se abrieron los cielos y que el Espíritu descendía como una paloma. Y la voz que se escucha dice, este es mi Hijo amado, en quien me da un gran gozo. ¿Quién está diciendo, este es mi Hijo amado? ¿Sí? Bueno, quédese pensando allí. Marcos nos cuenta de la siguiente manera. Usted acuérdese, tenga Lucas todavía abierto allí. Yo le estoy nomás poniendo en escena. Marcos dice así, cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. ¿Nota alguna diferencia? Mateo nos dice, este es mi Hijo amado. Pareciera ser como que es un mensaje para que otros escuchen que este es mi Hijo amado. Pero cuando Marcos nos cuenta, pareciera ser algo personal, algo íntimo con Jesús. Porque pareciera ser que le dice algo a Jesús. Tú eres mi Hijo amado. Juan, cuando nos cuenta acerca del bautismo de Jesús, nos dice de la siguiente manera. Juan vio, hablando de Juan el Bautista, vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Fíjense, Mateo dice, este es mi Hijo amado. Marcos nos dice, tú eres mi Hijo amado. Y Juan nos cuenta que él vio eso y él está dando testimonio de que Jesús es el ungido de Dios. Ahora sí llegamos a Lucas. ¿La tiene? Mire que le di tiempo, ¿no? Lucas 3, versículo 21 al 23. Dice, cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como el hijo de José. José era hijo de Elí y ahí continúa. Hasta ahí nomás me voy a quedar, pero ahí continúa. La pregunta es la siguiente, ¿por qué se goza el Padre? Este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco, como dicen otras versiones, quien me produce gran gozo. ¿Por qué se goza el Padre? ¿Qué ha hecho Jesús hasta ese momento? Aún no había comenzado su ministerio. Podríamos decir que no hizo nada, no murió, no resucitó. ¿Qué había hecho Jesús hasta ese momento? Pero Dios le dice, tú eres mi Hijo amado.
Hermano, lo primero que quisiera que pensemos y meditemos es que Dios no nos ama por lo que hacemos. A veces estamos tan preocupados a ver qué es lo que vamos a hacer, qué tenemos que hacer. Pareciera ser que Jesús todavía no hizo nada y Dios igual le dice, tú eres mi hijo amado. Dios nos ama por quienes somos y no por lo que hacemos. Repito, Dios nos ama por quienes somos, no por lo que hacemos. Si el amor de Dios por nosotros sea por lo que nosotros hacemos, estaría en duda a ver cuándo nos va a amar Dios. Pero la Biblia nos asegura de que Dios nos ama, de que Dios es amor y que Dios nos ama, que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios nos ama por quienes somos y no por lo que hacemos. Deje de estar preocupado por lo que quiere hacer. Es importante lo que usted haga, pero lo que usted hace refleja quién es y no al revés, que lo que usted hace demuestra quién es. No, lo primero es usted quién es. Y Dios los ama por lo que usted es, por quien es. Así nos muestra este comienzo del ministerio público de Jesús. Ya Dios le dijo, tú eres mi hijo amado. ¿Cuántas veces necesitamos escuchar eso? Los que somos hijos, qué lindo escuchar esto de nuestros padres. No por lo que hacemos, sino, tú eres mi hijo amado. A veces se lo decimos solo cuando se portan bien, ¿no? ¿Por qué lo amamos? ¿Por lo que hace o por quién es? Y Dios nos enseña a que Dios nos ama por quienes somos y no por lo que hacemos. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, el versículo 23 que leíamos recién nos cuenta un poco. Jesús tenía, dice, unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Eso es lo que dice el versículo 23. Es el único pasaje donde encontramos que Jesús tenía unos 30 años. En el resto, es el único pasaje que nos dice. Así que Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Así que es muy posible que Jesús hizo algo antes en privado, sin que nadie lo sepa. Pero comenzó su ministerio público. Y esto es muy importante. Y dice el texto, Jesús era conocido. ¿Cómo era conocido? Como el hijo de José. Y después viene la genealogía, ¿no? Pero Jesús era conocido como el hijo de José. ¿Qué hizo Jesús antes? ¿Qué hizo Jesús hasta ese momento? Jesús fue hijo. Jesús fue hermano. Jesús fue vecino. ¿Cómo se preparó Jesús para su ministerio público? Desarrollando bien lo primero que tenía que hacer. Jesús fue hijo. ¿Cómo era conocido? Como el hijo de José. Jesús fue hijo, fue hermano y fue vecino. Son pocas las palabras dedicadas a estos primeros 30 años de vida de Jesús. Son muy pocos los versículos que tenemos, pero la verdad es que son suficientes como para poder entender lo que Jesús hizo. No hay necesidad de estar inventando nada, con buenas o con malas intenciones, pensando que con eso vamos a ayudar un poco a hacer más interesante la vida de Jesús, a hacer más extraordinaria la infancia, la adolescencia, la juventud y algunos años de un Jesús adulto. Hay lo que se conoce por allí como los evangelios apócrifos, que nos cuentan algunas historias de un Jesús niño o otras historias que están fuera del texto bíblico. Pero por eso creo que es necesario y solamente importante con mirar el texto bíblico más que suficiente para entender estos años de Jesús. Jesús dice que tenía unos 30 años. ¿Y cuánto duró su ministerio público? Pensamos que al menos unos 3 años. Bueno, eso es algo que también tenemos que meditar. Creo que muchas veces algunos quieren vivir al revés. Quieren vivir 3 años en el anonimato y 30 años en un ministerio fructífero a la vista, bien público. Ser famoso, trabajar poco y durar mucho. Bueno, Jesús trabajó en silencio. 30 años para un ministerio público
de solo 3 años. Creo que esto ya nos ayuda a empezar a pensar muchas veces. El trabajo previo, el esfuerzo, el estudio, la preparación, nadie la ve, usted no gana nada todavía, pero esa preparación la va a ayudar para el momento en el que sea necesario. Jesús estaba preparado para su ministerio. Como les dije, para conocer más de cerca la niñez de Jesús, es más productivo acercarnos al texto bíblico y estudiar también el trasfondo de la vida, especialmente judía, porque Jesús era un niño judío, cómo vivía el hogar, cuál era la cultura y la vida religiosa y social en esos días. Jesús nos cuenta el texto bíblico que tuvo un nacimiento sobrenatural, tuvo un origen divino. Dios es el Padre. Por una cuestión sobrenatural, una mujer siendo virgen tiene a luz a este niño. Así que Jesús tiene un nacimiento sobrenatural, pero su vida fue un producto de la crianza de sus padres, de la influencia de su hogar, la influencia de sus vecinos, del sistema educativo, etc. Como cada uno de nosotros somos influenciados en el medio en el que vivimos, y la niñez, la adolescencia, la juventud de Jesús fue marcada también por estas cuestiones. La primera etapa de formación la tuvo en el hogar. Allí es donde se forman todos los niños. Y la cultura de ese tiempo se dividía de esta manera. La primera educación la tenían en las casas, con sus padres. Especialmente las madres eran las que las enseñaban las historias bíblicas y repetían todas las genealogías. Como las madres tienen más lengua y se acuerdan más cosas, repetían todas las genealogías. Hijo de, y así seguía todo. Y especialmente todas las genealogías nacionales, todas las genealogías que tenían que ver con sus tribus y especialmente con su propia familia. Los padres del hombre tenían la responsabilidad de enseñarle la Torá, los primeros libros de la ley, y cantar los salmos. Esto era lo que el padre le enseñaba. Entre los 5 y los 6 años los hijos iban enviados a la escuela. Y en la escuela allí aprendían el alfabeto, aprendían a leer, aprendían a escribir. ¿Y cómo aprendían los niños judíos? Usando el texto del Antiguo Testamento como base para aprender a leer, para aprender a escribir. Así que Jesús seguramente tuvo esta vida natural como cualquier otro niño, donde fue a la escuela a aprender a escribir. A los 10 y 15 años estudiaban lo que se llamaba la Mishnah, que es una recopilación de interpretaciones y tradiciones. Así que después de haber aprendido a leer, a escribir y tener el Antiguo Testamento como la base, aprendían esto que era la Mishnah. ¿Cómo interpretaban los judíos cada una de las leyes? Y cómo fueron pasando de tradición en tradición. Por lo menos unos 5 años estudiaban la Mishnah. Y luego los más destacados tenían la oportunidad de estudiar en las escuelas rabínicas más avanzadas. Hasta ahí ya no llegaban todos. Los más destacados tenían esta oportunidad de estudiar en escuelas rabínicas. Tenemos mucha evidencia en que Jesús estuvo en esta, que fue preparado de esta manera, porque citaba constantemente pasajes enteros de memoria del Antiguo Testamento. Su conocimiento de las Escrituras no era tanto el producto de su naturaleza divina como el resultado de un estudio riguroso. A veces pensamos que Jesús sabía las Escrituras porque Él era Dios y suficiente. Hermanos, piénselo bien. Jesús conocía las Escrituras no solo porque Él era Dios por su naturaleza divina, sino porque estudió rigurosamente las Escrituras, se esforzó para hacerlo, se preparaba en ellas. Si no, no tendría ningún sentido seguir la vida de alguien que lo hacía porque le era fácil. Jesús le dedicó tiempo al estudio. Así era la cultura judía y así era la cultura en esos tiempos, y Jesús estaba involucrado de esa manera. Después era deber de los padres enseñarle un oficio.
una manera en la cual ganar, y comúnmente le enseñaban su propio oficio. Por eso había un refrán que decía: el que no enseña a sus hijos un oficio, le enseña a pecar. Miren qué directo que era. El que no le enseña un oficio, le enseña a pecar. ¿Por qué? Porque no va a tener nada que trabajar y se va a dedicar a hacer pavadas. Así que le enseñaban un oficio, y seguramente José le enseñó el oficio de carpintero, porque mismo Jesús fue llamado carpintero de Nazaret. No solamente que era el hijo del carpintero, sino que también él mismo fue llamado el carpintero. Es muy probable también que José haya muerto siendo Jesús aún un joven, y haya tenido Jesús que afrontar las responsabilidades económicas de la familia trabajando como carpintero. Así se fue preparando Jesús, en un estudio riguroso, siguiendo las costumbres que su familia tenía. Lucas nos cuenta que Jesús fue llevado al templo en 2 oportunidades. Usted tiene Lucas 3 abierto, ¿no? Si usted da vuelta la hojita va a llegar ahí a Lucas 2. Siempre deje su Biblia abierta para poder hacer referencia allí. Lucas nos cuenta que Jesús fue llevado al templo al 8º día del nacimiento para ser circuncidado según la ley de Moisés, presentado y consagrado al Señor. Obviamente que Jesús a los 8 días no fue solo, fueron sus padres quienes los llevaron. Qué importante y fundamental es el ejemplo y la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos. A los 8 días, según la ley, los padres llevaron a Jesús al templo. ¿A qué? A presentarlo al Señor, a consagrarlo al Señor, porque la ley dice: el primer hijo varón va a ser consagrado a Dios. Así que lo llevaron a consagrarlo a Dios. Al 8º día lo circuncidaban, lo llevaron a circuncidar, porque esa era la ley de Moisés. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley, dice versículos 39 y 40, Lucas 2, 39 y 40, regresaron a su casa de Nazaret en Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. En otra oportunidad nos cuenta que fueron sus padres quienes lo llevaron al templo cuando Jesús tenía 12 años. Lucas nos cuenta solamente estas 2 oportunidades, a los 8 días y cuando Jesús tenía 12 años. Seguramente no fueron solo estas 2 veces las que lo llevaron, porque la Biblia dice que José y María acostumbraban ir cada año a Jerusalén para participar de la fiesta de Pascua. Pero en esta oportunidad ocurre algo inesperado, como en todas las familias. Jesús se le pierde entre la multitud. Y después de 3 días de búsqueda, ¿dónde lo encuentran? En el templo. Hermano, 3 días se le perdió Jesús a sus padres. 3 días, no 5 minutos. Con 5 minutos ya tenemos el corazón que se nos sale por la oreja. 3 días, un día se habían ido caminando, ya regresando a su casa cuando se dieron cuenta que faltaba Jesús. No sabemos cómo habrá sido, pero regresaron, lo encontraron en el templo. Y estando allí, pero fíjense lo que pasa. ¿Por qué me buscan? No llega a decir así nuestros hijos, ya, ¿por qué? Cami. ¿Cómo saben? ¿Por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Y fíjense lo que pasa. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura
y cada vez más gozaba el favor de Dios y de toda la gente. ¿Cómo preparó Jesús su ministerio público? Jesús fue un hijo sujeto, un hijo obediente a sus padres. Aun cuando entendía que su padre con mayúscula era Dios, vivió en obediencia a José y María. ¿Qué hizo Jesús? Vivió sujeto a sus padres. Las primeras palabras registradas de Jesús son estas dos que Lucas nos cuenta. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Es lo primero registrado de Jesús. No dice nada de antes, si dijo papá o mamá primero. No nos cuenta. La primera palabra registrada de Jesús es esta. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Y la segunda palabra, la segunda frase que está registrada de Jesús son 18 años después, cuando ya tiene 30 años. Esto lo dice a los 12, cuando tiene 30. Estas son las segundas palabras. Así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. A los 12 años en el templo y a los 30 años cuando está por ser bautizado. Fíjense en estas dos primeras frases de Jesús, cuánta enseñanza podemos sacar allí de ellas. Pero Lucas nos cuenta que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en el favor de Dios y en el favor de la gente. ¿Cómo cree que crecía en sabiduría? ¿Le llegaba por arte de magia? ¿Porque era solamente como era Dios? ¿Se hacía cada vez más sabio? La sabiduría era porque se preparaba en ella, porque la buscaba en ella, porque era preparado para ser sabio. Jesús crecía en estatura, como todos nosotros crecemos hasta cierta edad. Pero crecemos, el niño dice que crecía en sabiduría y en estatura, como todo niño, era un niño normal. No es que nació un día y al día siguiente ya tenía 30 años y tuvo todo el proceso como un ser humano normal. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y como estaba sujeto a sus padres, dice que el favor de Dios y el de la gente estaba con ellos. ¿Se acuerdan cuál fue el versículo que usamos el último día del año y el primer día del año para que lo podamos colgar nosotros como collares en nuestra vida? Dice que nunca se aparten de ti la verdad y el amor. Proverbios capítulo 3. Nunca se aparten de ti la verdad y el amor. ¿Por qué? Porque tendrás el favor de Dios y de la gente. Jesús tenía el favor de Dios y el favor de la gente. Jesús fue hijo, pero también Jesús fue hermano. Encontramos muchísimos pasajes que nos hablan acerca de los hermanos de Jesús. Hechos capítulo 1, Marcos capítulo 3, Lucas capítulo 8, Juan capítulo 2, capítulo 7. Y hay otros versículos más donde nos hablan de los hermanos de Jesús y hasta los nombres y una lista de hermanos de Jesús. Pero llegó una oportunidad donde dice que la mamá, la madre, María y sus hermanos fueron a buscarlo a Jesús. ¿Por qué? Porque ya había comenzado su ministerio y estaba llena la casa y ellos querían hablar con Jesús y Jesús estaba ocupado en su ministerio. Pero cuando llegaron la madre y sus hermanos, entonces con quienes estaban allí le dijeron, dile a Jesús que aquí estamos. Y le fueron a avisar a Jesús. Lucas capítulo 8, versículo 21. Dice que Jesús le respondió, ¿y quién es? Mi madre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Jesús fue hermano. Hasta los 30 años estuvo sujeto a sus padres. Vivió también seguramente, no tenemos ninguna historia de qué habló, qué le dijo, pero seguramente como le decía recién, seguramente se tuvo que hacer cargo también de sus propios hermanos para poder ayudarlos económicamente. Jesús fue hermano.
pero llegado el momento también nos enseña que todos los que oyen la palabra de Dios y obedecen la palabra de Dios son llamados su madre y sus hermanos. Ser familia de Jesús no es solamente una cuestión de sangre, ser familia de Jesús es obedecer la palabra del Señor, escuchar la palabra del Señor. El mismo Jesús nos llama a sus hermanos cuando nosotros escuchamos y obedecemos la palabra del Señor. Lo hace hoy, 2000 años después, y lo hizo en su adolescencia y en su juventud, estando allí con aquellos que eran hermanos o medio hermanos, porque su nacimiento es divino. Jesús también se preparó ante las adversidades de la vida, porque tenía la incredulidad de su propia familia y de los vecinos. Le dije hoy al principio que Jesús fue hijo, que Jesús fue hermano y que Jesús fue vecino. Y tenemos un texto bíblico, varios textos bíblicos, Marcos 6, Mateo 13, Lucas 4, que nos cuentan acerca de esta relación con los vecinos. Pero vayamos a buscar Lucas capítulo 4, versículo 16. Cómo tuvo que prepararse allí el Señor. Y nos cuenta Lucas una porción importante. A partir del 16, 4:16. Fue a Nazaret. ¿A dónde? A su casa, a su hogar, de allí vivía. Todos los pasajes que Lucas nos cuenta es que regresaba a Nazaret y allí el niño creció. Ese era su lugar, allí era su vecindario, esa era su ciudad, allí estaban todos los que conocían, allí estaba su familia. Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. No era la primera vez que iba a la iglesia, era su costumbre. Jesús iba siempre a la sinagoga, siempre estaba allí presente. ¿Cómo se preparaba Jesús? Siempre estuvo allí presente. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. No le entregaban esto a cualquiera. Era alguien que estaba trabajando allí, así que le entregaron, se levantó, como era costumbre, se levantó a leer. No era la primera vez. El grupo ya lo conocía, ya lo había hecho varias veces y en esta oportunidad se levantó a leer esta lectura. Y dice que le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año de favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo volvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Y acá hay un cambio, miren, impresionado, admirado por la sabiduría que salía de su boca, por lo que Jesús decía, por la manera en la que Jesús decía, estaban todos admirados. Y después hacían esta pregunta: ¿no es este el hijo de José? Jesús continuó: seguramente ustedes van a citar: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Claro, esa era su familia. Ellos no lo habían visto nunca haber hecho ningún tipo de milagro, pero habían escuchado. Ahora este Jesús que nos habla de esta manera tan maravillosa, este Jesús que se hizo famoso por allá, nosotros lo conocemos. Es el hijo del carpintero. Y acá es donde viene el gran cambio. Aquellos que creen conocer a Jesús, comienza a aparecerle algo que les cambia la vida. Porque por creer que conocen a Jesús, no creen en Él. ¿Cómo lo vieron todos los días? Este es el hijo del carpintero. Las historias seguramente las historias que sabemos de Él.
Pueblo chico, infierno grande. Este es el hijo del carpintero. ¿Cómo? ¿Por qué se hace famoso por allá y acá no? El creer conocer a Jesús nos empieza a llenar de incredulidad. Y eso es lo que nos pasa también a nosotros cuando creemos que conocemos a Jesús, que ya lo conocemos suficiente. Comienza en nuestro corazón la incredulidad. Y el texto bíblico, si ustedes siguen leyendo la historia, se van a dar cuenta que hasta lo quisieron matar en ese mismo día. Y Jesús se fue entre ellos. Ni los hermanos, ni los vecinos creían en él. Dice el texto bíblico que Jesús no hizo ningún milagro en aquel lugar. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Sanó a algunos enfermos, nada más nos cuenta allí Mateo. Por la incredulidad no hizo ningún milagro. ¿Será que Jesús no tenía la capacidad de hacerlo? Son tantas preguntas que nos pueden surgir. Pero lo que la Biblia nos cuenta, tanto Mateo como Marcos, como Lucas, como Juan, es que en Nazaret no hizo milagros por la razón de la incredulidad. Cuando hay incredulidad en nuestra vida, no vamos a ver la mano obrar de Dios. Seguramente está obrando la mano de Dios y no la vemos. ¿Por qué? Porque no creemos que, sí, pero Jesús no pudo haber sido. Y esto es lo que les pasó a sus hermanos y sus vecinos. Después el mismo texto bíblico nos cuenta cómo algunos de sus hermanos empezaron a darse cuenta y creyeron en él y hasta se formaron y fueron parte especial del trabajo de Jesús. Santiago, justamente uno de sus hermanos, es el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Ese es justamente el libro que tenemos nosotros que es llamado Santiago, es un medio hermano de Jesús. El otro libro que tenemos de Judas, no es de Judas de Iscariote, sino de Judas, o también un medio hermano de Jesús, que estuvieron presentes con Jesús en la muerte, en la resurrección. Por eso formaron parte de este equipo. Pero ¿cómo se preparó Jesús para su ministerio? Antes de cumplir estos 30 años y ser conocido como el hijo del carpintero, como el hijo de José. Jesús fue hijo, Jesús fue hermano, Jesús fue vecino. Y el conocimiento que tenía de las Escrituras era por un estudio riguroso de ellas, por una formación rigurosa de ellas, por la influencia de sus padres, por el trabajo que sus padres hicieron con él. Así que aquí tenemos para aprender lo que los padres debemos hacer y también cómo nosotros debemos vivir y prepararnos. Nuestros conocimientos de las Escrituras no van a venir por arte de magia, van a venir por leerlas, por estudiarlas, por meditarlas. ¿Cuándo vienen a nuestra memoria los textos bíblicos? Cuando alguna vez los leímos. Por eso dice la Biblia aún, ¿no?, en el proverbio, que a uno le enseñe cuando es niño, porque aún cuando sea viejo, porque alguna vez lo aprendió. Pero si nunca hemos aprendido un texto bíblico, nunca van a venir a nuestra mente. ¿Por qué razón? Porque no están en nuestra mente. Y Dios nos ama de manera extraordinaria y Dios obra por caminos misteriosos y muchas veces nos puede mostrar su amor, pero la sabiduría bíblica, la capacidad bíblica, no solamente como un conocimiento intelectual, sino poder saber qué quiere Dios y qué hacer y cómo vivir, viene de la lectura bíblica. Jesús no estuvo 30 años sentado esperando que llegue a cumplir 30 para comenzar su ministerio público. Como niño, como adolescente, como jóvenes, se preparó. Y nosotros necesitamos seguir haciéndolo constantemente. Qué lástima cuando, como sus vecinos dijeron, qué palabras sabias salen de su boca. Primero es como, ese viene de Dios. Pero inmediatamente, pero este es el hijo del carpintero. Y empezaron a ser incrédulos. De Dios a su humanidad. De un mensaje divino a algo que pareciera ser que todos los días está con nosotros.
Ahora Jesús es el carpintero, no alguien venido de Dios, alguien que cree en conocer muy bien. ¿A quién conoces? ¿Al Jesús carpintero o al que viene de Dios? Es cierto que fue carpintero, pero viene de Dios. ¿Cómo se prepara para la vida? Va al templo, lo llevan al templo, prepara a sus hijos en las historias bíblicas, lo ayuda a tomar sus propias decisiones. A veces sus hijos le dicen cosas que usted no entiende, las guarda en el corazón. Usted les marca el camino, le enseña el camino, le ayuda a entender la palabra de Dios. Es lo que debemos hacer todos los padres. En la vida de Jesús también vemos que es responsabilidad de los padres la educación de sus hijos. Hermanos, ¿queremos preparar a nuestros hijos para el camino de la vida? Aquí tiene ejemplos de cómo prepararlos. Prepararlo para su camino, para el camino del niño, no para el camino suyo. Prepara al niño o instruye al niño en su camino, no en mi camino. A veces nosotros queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros no fuimos. ¿Escuchó alguna vez esa frase? Y más entre los hispanos en Estados Unidos. Nuestros hijos, son ellos, no una continuación nuestra. Nosotros tenemos la responsabilidad de criarlos, de formarlos, pero nosotros no tenemos que ver en ellos lo que nosotros no fuimos. Lo que nosotros no fuimos, somos nosotros que no fuimos. Ellos son ellos y ellos tienen su propio camino, tienen su propio destino, su propio plan del Señor. Por eso tenemos que instruirlos en su camino. Y cuando lleguen a grande, quizás ese camino sea de 3 años, nada más, cortito. No sabemos si largo, no sabemos, pero es su camino. No hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús tenía tan claro: no saben que es importante estar en la casa de mi Padre, no saben que es importante estar en los negocios de mi Padre. Eso era lo que más le importaba, cumplir la voluntad de su Padre. Por eso decía: ¿quiénes son mis madres y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Esa es su familia, eso era lo más importante para él. Por eso sus palabras registradas son: es necesario que cumplamos todo lo que el Señor exige. Ese es el Jesús que la Biblia nos enseña durante 30 años, que pareciera ser que no hay historia. Por un lado, podríamos decir que lástima que los escritores bíblicos no nos cuentan mucho de esta historia de estos 30 años, pero miren lo suficiente que tenemos en estos pocos versículos. Pero creo que los 4 escritores bíblicos se dedicaron más a donde querían dedicarle más interés, más importancia, al ministerio público de Jesús, a su muerte y a su resurrección. Por eso le dedicaron todo el Evangelio a ese tiempo, a esos 3 años del ministerio público. Pero Lucas nos cuenta esta historia que podemos obtener del texto bíblico. Hermanos, Jesús vino del cielo, pero no cayó del cielo. Nació como todos nosotros. Vivió como todos nosotros. Pasó todos los problemas como todos nosotros. Tuvo que ir a la escuela como todos nosotros. Seguramente tuvo que pagar sus estudios como todos nosotros. Le costaba estudiar y aprender. Seguramente los padres le han dicho: aprende, cabeza dura. Seguramente tuvo que hacer todo el esfuerzo. Pero llegado el momento estaba preparado. Y cuando comienza su ministerio, que lo comienza con el bautismo, se escucha una voz del cielo diciendo: tú eres mi Hijo amado, en quien me gozo grandemente. ¿Escuchas eso de Dios? ¿Escuchas solo tú eres mi Hijo amado? ¿O y en quien me gozo? Tú eres mi Hijo amado, quien me da dolores de cabeza. Pero Dios dice: tú eres mi Hijo amado, en quien me gozo grandemente. Que Dios pueda decir lo mismo de cada uno de nosotros. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Jesús nos enseñó a vivir como todo hombre tiene que vivir.
siendo hijo, hermano y vecino. Que el Señor nos bendiga grandemente en esta semana que comenzamos.